aquí estamos. Y antes que se me olvide, vamos a recordar en el comienzo de la clase, y así por si revisan después en YouTube, para que tengan aquí pendientes las evaluaciones que son las siguientes, ¿ya? Así que la otra semana es la pausa pedagógica, la subsiguiente tendríamos una clase para retroalimentar la unidad de cierre, que sería entonces 7 hoy día, la última clase que vamos a tener en cuanto a contenido. Luego viene la pausa pedagógica en septiembre. Luego tienen el 21 que vamos a hacer una retroalimentación general de la unidad para responder dudas, consultas, vamos a hacer un resumen total. Y luego el 28 tenemos la prueba del plan lector que pertenece a dosis letal de Malcolm Rose. Me habían preguntado también si estaba disponible en web clase y yo le di un pantallazo que ya está disponible en libro y funciona, se puede ver, porque a veces solamente tenemos la portada del libro y no está el libro cargado en sí. Y luego tenemos el 5 de octubre la prueba de contenidos, que va a ser el cierre de la unidad de ciudadanía y trabajo, y ahí terminaríamos con la unidad. Ya. Entonces, por acá vamos a comenzar la clase. ¿Alguna duda respecto a las evaluaciones? Recordar, No. ya, muchas gracias. Recordar que esta semana ustedes van a tener evaluaciones en algunos cursos, profesores no sé quién, pero ya estarían disponibles esta semana, y la semana de vuelta de pausa pedagógica empiezan las evaluaciones de nuevo. Ustedes recuerden que tienen semanas de evaluación. Ya, entonces, esta va a ser la última clase que les mencioné en cuanto a la unidad de ciudadanía y trabajo, que va a ser en cuanto a contenido. Ya después nosotros vamos solo a hacer repaso general de la unidad. Entonces esta clase vamos a trabajar en cuanto a los recursos gráficos, ¿ya? Que igual ya habíamos trabajado en cuanto a lenguaje lingüísticos, ¿cierto? Recursos lingüísticos y no lingüísticos de todos los medios de comunicación masiva. Y el objetivo va a ser inferir la función de recursos gráficos utilizados en un texto informativo para comunicar una idea. Para esto vamos a comenzar preguntando, ¿qué son los recursos gráficos? ¿Conocen alguno de ustedes? ¿Conocen los recursos gráficos? Yo no, profe. No sé qué Ya. ocupar fotos. Sí, muy bien, ahí está. Ocupar fotografías, imágenes. También lo habíamos visto cuando se veían los recursos lingüísticos. También trabajamos en cuanto a la semiótica también, entonces viene con las imágenes, el tamaño de esta imagen, si es más grande, más pequeña, los colores, también habíamos hablado de la importancia que se da el rojo, el blanco, el azul, el negro, que también uno los asocia también. Por ejemplo, nosotros asociamos el verde o algún logo o lo que sea en ese color, y ya nosotros al tiro comenzamos a darnos cuenta que vamos a ver algo que tenga que ver con la naturaleza, por ejemplo, o el reciclaje. Inmediatamente lo asociamos. O por ejemplo, el rojo en publicidad siempre significa un descuento, mientras que en las leyes del tránsito el rojo significa peligro. O a veces en otros países el rojo siempre tiene como una carga ideológica. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver eso, que también es un recurso. Ahora, los recursos gráficos, aquí tenemos algunos presentes, aquí tenemos una portada, no una portada, una página de un diario. Acá tenemos gráfico en cuanto a de porcentaje, ¿cierto? Y aquí tenemos otra que es una infografía, que aquí tenemos esta es una infografía, que lo hace distinto de un afiche, que el afiche siempre tenemos la imagen central, pero la infografía te entrega información, es más informativo que un afiche, ¿ya? Y entrega la información de manera parcelada a través de gráficos, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un afiche y una infografía, ¿ya? Entonces aquí el Coca-Cola y Pepsi tenemos una infografía. Entonces, para empezar, ¿cuál será la función de los recursos gráficos? Entonces, para eso vamos a conceptualizar el concepto función,
que se refiere a la utilidad, a la contribución que un elemento tiene para la realización de algo, ¿ya? La función es el rol que cumple algo en una tarea específica, para qué sirven los elementos, en qué contribuyen para una tarea mayor. Entonces, por eso esa es la pregunta, y por eso nosotros tenemos que dar cuenta de cuál es esta función, de cuál es el rol que cumple, por ejemplo, los recursos gráficos dentro de cualquier medio audiovisual, ¿ya? ¿Qué funciones pueden tener los recursos gráficos en un texto informativo? Ya aquí podemos decir que, sobre todo en las infografías, que siempre la utilizamos los recursos gráficos para ejemplificar, para complementar, ¿ya? Para destacar información, para resumir, ampliar, profundizar, enfatizar, simbolizar, comparar, ilustrar, ¿ya? Esa es la función de todos los recursos gráficos que se utilizan. Ya, por ejemplo, en esta infografía de la Pepsi, tenemos esta botella en el centro que es de mayor proporción. Nosotros nos vamos enfocados a la botella, vamos enfocados también porque vemos este afiche que es en mitad rojo y azul, y nosotros inmediatamente el rojo siempre llama más la atención y vamos al rojo. Y se pierde la visualización del azul. También por eso vemos la importancia de los colores a la hora de observar afiches, observar publicidad, propaganda, etc. Por eso en la clase de hoy nosotros vamos a trabajar para aprender esta estrategia de aprendizaje, que es inferir la función de los recursos gráficos en un texto informativo, ya que uno de los principales objetivos de la unidad Ciudadanía y Trabajo es que ustedes den cuenta y sepan trabajar en cuanto a la inferencia, qué quiere decir en realidad el texto, ¿ya? Y empezar a ser más crítico en torno a lo que estamos observando. Recuerden que nosotros ya hemos visto comparar distintas noticias, por ejemplo, para ver que los medios de comunicación entregan información distinta, ya a partir de un mismo hecho en particular, la entregamos de distintas formas, ya de distinta manera, ya dependiendo de la línea editorial, que también vimos que era la línea editorial. También vimos cómo la prensa, a partir de esta línea editorial, también se hacen como autocensuras, censuras. También habíamos trabajado en función de eso, de que algún medio de comunicación, a partir de esta línea editorial, también puede hacerse una censura, o se puede hacer una censura a través del mismo país, a través de la globalidad, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos un caso en Venezuela, que se utiliza mucho la censura a partir de la premisa de que el canal televisivo que existe en Venezuela es un canal estatal. Y el presidente censuró todos los otros canales que existían. Entonces, él maneja todo medio de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de la censura. También vimos la publicidad y propaganda, ¿cierto? Que también trabajamos en cuanto a eso, de los colores, ¿cierto? De por qué esta imagen es más grande, esta más pequeña. También trabajamos en cuanto a los estereotipos, ¿ya? Y por eso había un trabajo ahí, una tarea de que vimos distintos estereotipos de por qué se utiliza esta imagen acá, por qué esta da mayor importancia, por qué siempre si vamos a comprar un perfume, por ejemplo, la imagen tiene que ser un modelo, ¿cierto? Y que nosotros como que tenemos este rango aspiracional a ser como él, ¿ya? Y también vimos los artículos y el propósito del texto informativo. Entonces, hemos trabajado más en lo que se ve por debajo de los textos de medios de comunicación masiva. Y por eso la importancia de inferir la función de los recursos gráficos. Ya entonces, a partir de dar cuenta y empezar a comenzar a fijarnos más en estos recursos gráficos, vamos a establecer conclusiones de estos elementos verbales y visuales. ¿Ya? Porque siempre a partir de esta imagen, este recurso gráfico, también siempre tenemos un recurso verbal al lado, ya una explicación. Y para esto, el procedimiento que vamos a utilizar, el paso a paso de esta estrategia, va a ser primero que tenemos que ubicar el elemento gráfico interrogado en la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la importancia o qué significa el reloj que está en esta imagen, en este gráfico?
Luego, leer la información verbal ubicada contigua al recurso gráfico interrogado, ¿ya? Siempre a partir de esta imagen siempre va a haber una explicación o va a haber una definición o por qué está ese recurso gráfico. 3. Establecer una relación entre la información verbal y la visual. Hacernos la pregunta, ¿qué significado aporta el recurso gráfico a la información verbal ubicada cerca de este texto? ¿Ya? ¿Qué información ya me está entregando el recurso verbal acompañado de este recurso visual? ¿Qué aporta este recurso gráfico al contenido del texto? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es la importancia de que esté allí? Y luego, finalmente, el 4, establezco la inferencia funcional. ¿Qué palabra sintetiza la modalidad en que se entrega la información en el recurso gráfico? Ya, entregar, sintetizar, ¿cierto? Hacer una conclusión. ¿Qué palabra va a sintetizar, me va a resumir lo que yo estoy viendo? ¿Y qué contenido aporta al texto este recurso gráfico? Ya, para esto vamos a ver la siguiente imagen, nuevamente la que habíamos visto en la actividad inicial, que dice Día Mundial de la Leche, un mercado que crece y se diversifica. Entonces, según los pasos que yo ya le había mencionado, lo primero entonces sería inferir la función del recurso gráfico en este texto informativo. Y por eso primero tendríamos que ir, ¿cuál es el recurso gráfico que está aquí presente? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la fotografía de la niña que está con un vaso de leche. Y ese sería el recurso gráfico que nosotros estamos observando. Luego leer la información verbal ubicada contigua al recurso gráfico, ¿cierto? Y en este caso sería todo el texto. Ya no tenemos como un ejemplo al lado que me defina completamente la imagen. Y luego ir al paso 3, que es establecer la relación, y 4, inferir la funcionalidad. Ya, aquí vimos un ejemplo claro de una noticia y ahora vamos a ir a un afiche que es mucho más fácil de leer que la noticia, que se ve más pixeleado el texto. Aquí vamos. Vamos a aplicar las estrategias. Entonces vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el reloj que aparece en el texto? Y acá tenemos el reloj. Y para eso vamos a ver este afiche, ¿ya? Dice, lee el texto, identifica su tipología textual. Ya, aquí, perdón, no es un afiche, es una infografía nuevamente, porque tenemos esta imagen central, ¿cierto?, que va entregando información al costado y también grafica la información, y tenemos otras imágenes a los costados que nos está ejemplificando, ¿ya? Entonces es una infografía. Entonces sería este texto, su tipología textual sería un texto no literario, y de texto no literario sería a una infografía. Y dice sí que es un picaflor de Arica, es el ave más pequeña de Chile y su población podría desaparecer durante la próxima década por la pérdida de su hábitat natural. Y ahí empezamos a hacer esta descripción del picaflor de Arica en cuanto a cuál es su plumaje, su cola, el alimento, su distribución, dónde está, ¿cierto? El nombre científico, y acá también habla del pico, cuánto mide, y luego cuáles son sus amenazas, ya que es el picaflor de Cora, compite por el alimento, y ahí da otro ejemplo de otra ave que también compite con ella, y animales que pueden causarle algún peligro al picaflor. Entonces, la idea es que nosotros vamos entonces a ubicar el elemento gráfico interrogado en la pregunta. Y la pregunta dice qué función cumple, ¿cierto?, el reloj que aparece en el texto. Entonces ubicamos cuál es el reloj. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Y luego, en el 2, tenemos que decir, leer la información verbal ubicada contigua al recurso gráfico interrogado. Y en este caso sería, acá dice, su acelerado metabolismo los obliga a alimentarse cada 10 a 15 minutos. Ya luego, entonces aquí tenemos, como ya habíamos visto, el paso 1, que era ubicar el elemento gráfico, que lo tenemos acá. Luego separar el texto, ¿cierto?, que estaba contiguo, que era su acelerado metabolismo los obliga a alimentarse cada día 15 minutos. Y luego el paso 3 decía,
¿Qué significado aporta el recurso gráfico a la información verbal ubicada acerca de esta? Entonces, ¿cuál es el significado que aporta? Se relaciona el acelerado metabolismo del picaflor con el reloj, ¿cierto? ¿Por qué se hace eso? Ya que es acelerado como una cualidad, ¿cierto? De un tiempo que transcurre rápido. De allí la utilización de un reloj. Entonces estamos haciendo, se utiliza, ¿cierto? Esta metáfora, y estamos utilizando este reloj, y a partir de esta información que dice que cada día 15 minutos tiene que comer el picaflor. 4. ¿Qué palabra sintetiza la modalidad en que se entrega la información en el recurso gráfico? ¿Qué contenido aporta el texto a este recurso? ¿Cuál es la importancia de utilizar este reloj? ¿Para qué sirve? Entonces, este simboliza el acelerado metabolismo, ¿cierto? La función del reloj es simbolizar gráficamente el acelerado paso del metabolismo del picaflor. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta ¿qué función cumple el reloj que aparece en el texto? Recuerden que la idea de trabajar estas estrategias de aprendizaje es que ustedes también optimicen los tiempos y empecemos a tratar de inferir los significados, ¿ya? A partir de estas lecturas. Actividad central. Entonces la idea es que ustedes, como ahora les toca su práctica independiente, ¿cierto? Trabajar ustedes la estrategia que yo les di, y para esto van a trabajar con el siguiente texto, que se llama El ambicioso Arturo Vidal, y está disponible también en su libro de clases, en la página 182-183. Ya igual también está el recorte, yo lo puse más grande aquí en el PowerPoint para que puedan acceder a él si es que no tienen el libro físico o no lo han descargado aún. Y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué características personales del jugador se señalan en el texto leído? Localiza la información que se señala explícitamente en el texto. ¿Ya? Ustedes tienen la capacidad de encontrar esta información, ¿cierto? Explícita. ¿Ya? Está ahí. No hay inferencia acá. Explícita. Luego dice, ¿qué aspectos de la personalidad de Arturo Vidal reflejan la primera imagen? Y aquí tenemos, ¿cierto? La primera imagen. ¿Qué refleja esta imagen? Y luego, ¿en qué situación se muestra a Arturo Vidal en la segunda imagen que acompaña el texto? ¿Ya? Justifica su respuesta. No olviden siempre que tienen que utilizar, ¿cierto?, la estrategia aprendida hoy día, que es inferir recursos gráficos. Y para finalizar, como actividad de cierre, la idea es que vamos a observar de nuevo, aquí tenemos la imagen nuevamente más grande, ¿cierto?, que dice el ambicioso Arturo Vidal, quiero ser el jugador más importante, ¿cierto?, en la historia del fútbol chileno. Y dice, ¿qué propósito cumplen las imágenes presentes en el texto de Arturo Vidal? A. Resumir los logros futbolísticos en los distintos equipos en los que Vidal ha estado. B. Destacar cualidades como fuerza, pasión y destreza deportiva del jugador. C. Comparar la actitud que el jugador tiene para desempeñarse en Bayern Múnich y en La Roja. Y D. Ejemplificar la perseverancia en el trabajo de Vidal para lograr sus triunfos. Y para que ustedes respondan cuál es el propósito que cumplen estas dos imágenes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de la clase? El 28 entonces la prueba. Sí, de cierre de unidad. El 28 de Ya. septiembre, no, perdón, el 28 de septiembre la prueba del libro, ya que es dosis letal. Y el 5 de octubre la del cierre de unidad. Ah, ya, profe. Sé ¿Alguna que otra? la voy a anotar. Ya, sí, lo dejáis. Ya. Igual está expuesto en el calendario de webclass, yo les dejé ahí que tienen la prueba tal día y la de cierre y la del libro. Profe, esta tarea se la mandamos a usted o la guardamos para nosotros nomás en el cuaderno. Ya.
Ya, chiquillo, a ver, tenemos tareas. Esta sería la clase número 7. Tenemos 6 tareas en realidad. Con esta. La idea es que este trabajo, estas 6 tareas,